reunión dominical como iglesia local, gracia de Dios. Para ahora sí entrar a nuestro estudio expositivo de la palabra de Dios, donde el Señor, por medio de este escritor que es anónimo, va a empezar a tratar con un tema que está relacionado con nuestro actuar en el Evangelio, con la finalidad de que nosotros como iglesia sigamos adelante y nunca retrocedamos. Ahora, esto derivado a que en el contexto de la iglesia primaria a la que se le estaba escribiendo esta epístola o carta, estaba constituida principalmente por judíos convertidos, o más bien hebreos convertidos a Cristo, los cuales traían o tenían un trasfondo muy religioso. Y por lo tanto, estaban siendo tentados para regresar a su contexto religioso. Por eso, la advertencia que el Señor les da en el capítulo 10, en el versículo 26, para que ellos no vayan a pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, la cual ya se les había mencionado en los versículos 12 y 13, donde se les dice que Cristo se ofreció una sola vez y para siempre por los pecados del hombre. Y por lo tanto ya no es necesario otro sacrificio como se continuaba haciendo en ese contexto religioso de donde ellos habían salido, es decir, bajo la ley y bajo los sacerdotes en Israel. Ahora, si ellos, con este conocimiento de la verdad, regresaban a los sacrificios de la ley, entonces lo estarían haciendo voluntariamente y por lo tanto ya no habría más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio por haber rechazado el sacrificio de Cristo en la cruz. De hecho, por eso es que se menciona la palabra expectación, porque esta palabra se refiere a esperanza o a una esperanza en el futuro. Sin embargo, aquí está en el contexto de juicio cuando dice una horrenda expectación de juicio, lo que se espera. Y eso es lo que le va a pasar a todos aquellos que no permanezcan en la verdad y continúen rechazando el sacrificio de Cristo en la cruz. Ahora, Dios, mis hermanos, definitivamente no quiere que esto pase en su iglesia. Por eso les da la advertencia. Y si observan, Dios no solamente les da una advertencia, sino que también los anima a seguir adelante. En el versículo 35 del capítulo 10, donde les dice, no pierdan la confianza porque hay grande galardón. Y de igual forma, les dice en el versículo 36 y 37, es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá. Pero también les dice en el versículo 38 algo muy importante, y esto es, mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará mi alma. Entonces es claro que Dios quiere que su iglesia continúe adelante, pero también que se dé cuenta que hay un solo camino a la salvación y este es Cristo, quien se dio en sacrificio por los pecados. Ahora, el Señor, por medio de este escritor anónimo, termina el capítulo 10 haciendo una afirmación. Y esta afirmación es, pero nosotros, es decir, los que somos de Cristo, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y aquí la palabra preservación se refiere a una acción de proteger algo.
Y ese algo es nuestra alma, la cual siempre va a estar segura por medio de nuestra fe en Jesucristo. Y para amarrar este punto de la fe, Dios nos va a empezar a hablar de esto en el capítulo 11, donde nos describe lo que es la fe del griego pistis, lo cual significa fuerte confianza y dependencia de algo. Eso es lo que significa la palabra pistis. Fuerte confianza y dependencia de algo, y ese algo es Jesucristo, porque es donde debemos poner toda nuestra confianza y toda nuestra dependencia. Ahora, la fe también está relacionada con la certeza del griego hipotasis. Y esta palabra tiene el sentido bíblico de un documento legal para efectuar una transferencia de propiedad y mostrar el derecho legal de poseerla. Esto es como cuando nos dan las escrituras de la casa. Cuando las tenemos en nuestro poder, eso nos da la certeza de que es nuestra propiedad. Solo que la certeza o el documento legal del que está relacionando o del que está hablando aquí la escritura es de lo que se espera o de lo que deseamos. Y aquí surge una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué es lo que deseamos o esperamos? ¿Acaso no es la salvación para estar siempre con el Señor? ¿O alguien de aquí solo desea y espera prosperidad, riquezas o fama? Ahora, ciertamente muchos lo han logrado, pero también se han extraviado de la fe amando más las cosas de este mundo en lugar de amar a Dios y lo que nos ofrece en su palabra. Tenemos el ejemplo de Demas, quien dice la Escritura que abandonó a Pablo porque amó más las cosas de este mundo. Ahora, espero que nadie de los que estamos aquí tenga ese deseo en su corazón. Porque como dijo Jesús en Mateo capítulo 16, verso 26, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Por eso nuestra confianza, mis hermanos, no debe estar en lo que el mundo nos ofrece, porque a final de cuentas aquí todo, absolutamente todo es corruptible. Pero lo que recibiremos en el cielo va a ser incorruptible y ahí es donde debemos poner toda nuestra confianza y convicción, aunque sea algo que no se ve, como dice al final del versículo 1. Ahora en el versículo 2, estoy trayendo un poquito de contexto, nos dice que por la fe alcanzaron testimonio los antiguos. Ahora nuestro hermano Samuel ya nos habló de los dos primeros ejemplos. Estos fueron el de Abel y el de Enoc. Y si alguien no ha escuchado esa enseñanza, lo invito a que le escuche, para que traiga el contexto completo de los ejemplos que el Señor nos dejó en su palabra, porque fueron hombres que alcanzaron testimonio por su fe, los cuales, por cierto, nunca retrocedieron. Así que con este contexto vamos a continuar analizando el capítulo 11 y hoy veremos otro ejemplo de los antiguos que alcanzaron testimonio por su fe. Pero también veremos que su fe siempre estuvo en acción para no retroceder. Así que acompáñenme a Hebreos capítulo 11 y hoy vamos a tocar solamente el versículo 7. Hebreos 11, versículo 7. Nos dice aquí la palabra de Dios: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. El título que le hemos dado a esta enseñanza es Fe en acción. Fe en acción. Ahora, si hablamos de una fe en acción, no se trata solamente de decir tengo fe,
porque la fe que es mencionada en la Escritura demanda una acción, lo cual va a hacer que produzcamos una obra. Por eso, por ese motivo, el apóstol Santiago escribió en Santiago capítulo 2, versos 17 al 18, se los vamos a poner en la pantalla. Dice aquí Santiago, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces es claro que la fe de un cristiano siempre va a estar acompañado de obras, porque si no hay obras es una fe muerta, como dice aquí la Escritura. Y esto indirectamente significa que no hay una acción. Si está muerta, no hay ninguna acción. Ahora, hablando de una fe en acción, tenemos el testimonio, hay muchos testimonios, pero yo quiero resaltar ahorita el testimonio de un predicador y misionero llamado George Mueller, el cual fue un hombre de oración. Y según su biografía, Mueller, en el año de 1832, con su esposa, se mudaron a Bristol, Inglaterra, donde empezaron a recibir respuesta a sus oraciones y ellos empezaron a trabajar con huérfanos a partir de ese año. Ahora, para el año de 1836, es decir, 4 años después, pudieron tener alojamiento para 30 niños y después aumentó a 130. Sin embargo, Mueller no tenía un sueldo para sustentar o para darle alimentación a estos niños por sus propios recursos. Por lo tanto, siempre estuvo en dependencia de Dios. Ahora, imagínense, sustentar 130 niños sin sueldo. Esto definitivamente debió de haber traído mucha presión al matrimonio. Sin embargo, Mueller nunca solicitó apoyo financiero ni se endeudó, porque su obra siempre, pero siempre estuvo en dependencia de Dios. Y la forma como Mueller puso su fe en acción fue de rodillas, clamando al único que puede sustentar todas las cosas, y así fue como día a día llegaba la provisión de parte de Dios. De hecho, se cuenta que un día no había nada de comer, pero Mueller sentó a todos los niños en la mesa y dijo, vamos a orar y vamos a dar gracias por los alimentos. Y cuando terminaron de orar, llega un panadero y les da el pan para todos los niños y de igual forma un lechero. Y en el caso del panadero dice, ¿sabes qué? Se me descompuso el carro aquí enfrente y pues para que no se me eche a perder se los entrego. Y así como ese suceso, sucedieron muchos más porque Mueller siempre vivió en dependencia de Dios. Ahora, la iglesia de hoy en día también necesita aprender a vivir en dependencia de Dios por medio de una fe en acción. Porque también hay necesidades. Y no me refiero solamente a las económicas, porque también hay necesidades espirituales. Porque la realidad, mis hermanos, es que allá afuera hay una gran cantidad de gente que necesita que se les predique el evangelio. Sin embargo, la triste realidad es que muchas veces su iglesia, la iglesia de Cristo, no hace nada. Por eso es importante tener una fe en acción. Ahora, esto independientemente de los problemas que día a día se nos vayan presentando, los cuales seguramente muchos de ellos llegan de parte de Dios para probar nuestra fe. Porque definitivamente nuestra fe siempre es probada. Y aquí es donde no debemos de retroceder. Ahora, en este sentido, he conocido gente
que dice ser cristiano. Pero cuando su fe es probada, en lugar de fortalecerse en Cristo, se alejan de Dios. Y eso es lo peor que podemos hacer. Recuerdo que en una ocasión, cierto hombre me comentó que tenía el deseo de servir a Dios en la alabanza. Pero dice que no lo hacía, porque en cuanto él intentaba poner sus dones o su servicio a Dios, empezaban a venir pruebas en su trabajo y dice, yo no quiero esas pruebas. Y decidió mejor no servir al Señor, porque fue más grande para él la prueba que su fe. Ahora, si me preguntan dónde se congrega esta persona, hasta donde sé, no se congrega. Y esto, mis hermanos, definitivamente no es vivir con una fe en acción. Porque cuando vivimos con una fe en acción, nunca, pero nunca vamos a retroceder. Porque la fe verdadera siempre nos va a impulsar a seguir adelante para que no retrocedamos. Ahora, ya vimos los ejemplos de Abel y Enoc, los cuales dan testimonio de que fueron hombres de una fe en acción y por lo tanto alcanzaron buen testimonio porque no retrocedieron. Pero hoy vamos a ver el tercer ejemplo, el ejemplo de Noé, que es mencionado en nuestro texto base, en el versículo 7, que nos dice, por la fe, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por fe. Ahora, mis hermanos, si hubo un hombre que vivió en tiempos peligrosos, ese fue Noé. Por ese motivo la Escritura dice que fue advertido. Esto quiere decir que recibió un mensaje divino. Y ese mensaje divino lo encontramos en el libro de los Orígenes, en Génesis capítulo 6, donde nos narran acontecimientos en los que se encontraba Noé, los cuales, por cierto, eran tiempos de mucha maldad en la tierra, pero también era algo que Dios miraba. Lo cual también nos enseña que Dios todo lo ve y por lo tanto no hay nada oculto ante sus ojos. Por eso el salmista escribió en el Salmo 11, versos 4 y 5, se los ponemos en la pantalla. Dice esta escritura, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma aborrece. Esta escritura nos enseña en primer lugar que Dios está en su santo templo, en el cielo, porque ahí es donde está su trono. Y en segundo lugar, dice que desde ahí examina a los hijos de los hombres, y aquí son presentados dos clases de hombres. Y los primeros son los justos, dice que Él prueba, los justos que Él prueba. Y también, o en segundo lugar, están los malos, que son los que aman la violencia y por eso Dios los aborrece. Ahora, sabemos que la Escritura dice que no hay justo ni aún uno en Romanos 3:10. Sin embargo, también sabemos que por medio de la fe en Jesucristo, el hombre puede ser justo o justificado, como dice la Escritura en Romanos 1:17, donde nos dice, porque por medio del Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, por medio del Evangelio, es decir, por medio del Evangelio, cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, ese es el camino que nos puede llevar a la justicia de Dios para que seamos justos. Somos justificados por medio de la fe en el Evangelio, declarados justos ante Dios. Sin embargo, los que no tienen fe o no tienen su fe puesta en Jesucristo, porque sabemos que hay gente que tiene fe puesta en infinidad de cosas.
Pero los que no tienen su fe puesta en Jesucristo no pueden ser justos porque han rechazado la justicia de Dios establecida en el Evangelio. Y estos son los hombres que el salmista describe como malos y que aman la violencia. Y son los hombres que Dios aborrece. Sin embargo, tanto el justo como el malo están a la vista de Dios porque Dios todo lo ve. Ahora, el hombre a veces piensa que puede esconderse de la presencia de Dios, pero esa es una mentira del diablo. Porque Dios, desde el cielo, todo lo ve. Y eso es importante entenderlo, porque cualquier cosa mala que hagamos en esta tierra será vista siempre por Dios, aunque nos encerremos en un cuarto a oscuras. Y si lo estamos haciendo, necesitamos pedirle perdón a Dios y ponernos a cuentas con Él, como le dijo al pueblo de Israel por medio de Isaías, en Isaías capítulo 1, versos 16 y 18, se los ponemos en la pantalla. Dice aquí la Escritura: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Por lo cual, si alguien está haciendo cosas indebidas, necesita ponerse a cuentas con Dios en arrepentimiento para que restablezca su relación con Dios y pueda seguir adelante en el camino de la fe. Ahora, retomando lo que estaba pasando en los tiempos de Noé, veamos lo que dice la Escritura en Génesis capítulo 6, versículo 5. Vean en su Biblia. Génesis capítulo 6, verso 5. Dice aquí la palabra de Dios: y vio Jehová que la maldad de los hombres, como dice que era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ahora, lo primero que nos dice esta Escritura es que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y cuando se menciona la palabra mucha, se refiere a algo que es grande, como si fuera una gran multitud. Ahora, en este sentido, hoy en día, podemos decir que el movimiento LGBTI+ es mucho en México. ¿Qué piensan al respecto? ¿Será mucho en México? De acuerdo al INEGI, es decir, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el año 2021, es decir, 2 años atrás, el total de población de 15 años y más de edad en México se estima en 97.2 millones de personas, todos los que vivimos en México. Y de estas, 5.0 millones se autentifican con el LGBTI, lo que equivale al 5.1% de la población de 15 años y más. Miren, les voy a poner un gráfico. Si observan, en este gráfico nos indica que el 94.9% de la población en el año 2021 en México aún no ha abrazado el movimiento LGTBI+. Por lo tanto, sigue siendo una minoría en México y gracias a Dios por eso. Sin embargo, la realidad es que día a día este movimiento está buscando crecer, fortalecerse, y para lograrlo se está metiendo en áreas de gobierno con el fin de promover y autorizar leyes a su favor. De hecho, en este sentido, al menos aquí en Baja California, ya lograron promover y autorizar una ley llamada terapia de conversión, y ya la he mencionado en otras ocasiones. Porque la terapia de conversión se refiere
a que si un miembro de una familia, imaginemos un niño, empieza a tener problemas con su identificación sexual y el padre, por ejemplo, lo lleva a su iglesia local para que el pastor le hable lo que dice la palabra de Dios, qué es hombre, qué es mujer. Y si las autoridades saben que el papá hizo eso y que el pastor lo hizo, para ellos es delito y delito de cárcel. Ahora, estos cambios, mis hermanos, solo son el principio y seguramente vendrán más. Y como iglesia tenemos que estar preparados porque este movimiento está creciendo, no lo podemos negar. Sin embargo, el punto aquí es que este movimiento en México aún no es mucho. Incluso en los Estados Unidos, porque a nivel nacional en el año 2019 se encontró que eran el 26.6%, es decir, casi 5 veces más de los que se identifican aquí en México. Sin embargo, aún siguen siendo una minoría en relación al total de la población. Pero si analizamos la escritura de lo que nos enseña en Génesis 6:5, allí sí se habla de algo totalmente diferente, porque la gente con maldad era mucha. Y de acuerdo al contexto, podemos concluir que esa palabra mucha se refería al 99.9%, porque la Escritura dice que de toda esa generación solo se salvaron 6 personas: Noé, su esposa, sus hijos y los hijos de sus hijos. ¿Qué porcentaje sería eso en relación a toda la generación? Eso sí es mucho. Ahora, la Escritura también nos dice que el motivo por el cual llegó este juicio de Dios fue porque los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente del mal. Y la palabra mal tiene el sentido bíblico aquí de lo que es moralmente malo. Lo cual nos da a entender que por ejemplo, si un hombre violaba a una niña, a un niño, a una mujer o incluso un hombre, posiblemente era considerado como algo normal, porque su pensamiento y su corazón eran de continuamente solo del mal, estaban invadidos de eso. Por ese motivo, nos dice el versículo 6 que Dios se arrepintió de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y aquí es importante comentar que la palabra arrepintió en su original tiene el sentido bíblico de ser inducido a sentir tristeza. Entonces Dios se entristeció y le dolió en su corazón por toda la maldad de esa generación. Porque como Dios es santo y como Él es santo, tomó esa decisión, borrar de la faz de la tierra toda esa generación, incluyendo animales, como se menciona en el versículo 7, dice Génesis 6:7, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Ahora, esto también nos enseña que cuando la maldad es mucha en la tierra, Dios emite juicio. Y esto es algo que aún en nuestros días sigue pasando, aunque en menor escala. Como por ejemplo, en ciertos países donde la idolatría y la perversión es mucha, Dios utiliza su creación para traer juicio o una destrucción parcial. Tenemos ejemplos de tsunami, tornados o terremotos. Sin embargo, en los tiempos de Noé no fue algo parcial, fue algo total. Ahora, eso por un lado, pero por el otro, también podemos ver que cuando hay un juicio de Dios, también la misericordia de Dios hace acto de presencia. Y en este caso fue con Noé, su familia y con las esposas de sus hijos.
Por eso dice el versículo 8 de Génesis 6, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ahí se manifestó la misericordia de Dios. Ahora, también aquí es importante mencionar que el hecho de que Noé haya hallado gracia delante de los ojos de Dios, no fue solamente porque Dios determinó escogerlo para que su creación continuara adelante sin tomar en cuenta su forma de vivir. Miren lo que dice el versículo 9 de Génesis 6. Dice esta escritura, estas son las generaciones de Noé. Y luego, ¿qué dice de su vida? Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Aquí encontramos al menos 3 características del por qué Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y lo primero es que era un varón justo. Esto significa que sus estándares de moralidad y de justicia no eran como el resto de los habitantes de su generación. En segundo lugar, dice que era perfecto. Esta palabra en su original significa irreprensible, lo cual significa que Noé era un hombre al cual no se le podía acusar de nada. Y en tercer lugar, dice que caminó con Dios. Esto se refiere a que anduvo en íntima comunión con Dios, como lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Se los vamos a poner en la pantalla. Dice esta escritura o esta traducción. Este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo y anduvo en íntima comunión con Dios. Entonces es claro que Noé era un hombre de Dios. Por eso lo escogió para volver a establecer vida en la tierra junto con su familia. Ahora veamos cómo fue que operó la fe de Noé o cómo puso su fe en acción cuando el Señor le da el veredicto de destruir la tierra. Lo cual, por cierto, la Escritura dice que no solo estaba corrompida de inmoralidad, también dice la Escritura que estaba llena de violencia, como dicen los versículos 12 y 13, donde nos dice Génesis 6, 12, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Entonces, claro que el veredicto de destruir la tierra era tanto por su inmoralidad como por su violencia. Sin embargo, para que Noé pudiera poner su fe en acción, Dios le da una instrucción. Y esta está en el versículo 14, donde nos dice, o donde le dice a Noé, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Por lo cual, la instrucción de construir un arca es por lo que dice en el versículo 17, donde dice, he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne que hay espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Ahora, cuando el Señor dice traigo un diluvio, esto se refería a una inundación. Voy a inundar toda la tierra. Y Noé, para poder ser salvo de esa inundación, tuvo que poner su fe en acción a través de su obediencia, como lo menciona el versículo 22, donde dice, y lo hizo así, Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Entonces es claro que Noé puso su fe en acción construyendo el arca. Ahora, según el relato bíblico, el tiempo de la construcción de esta arca no es clara en la Biblia, porque no se especifica una fecha de inicio, como por ejemplo, dice la Escritura en Génesis 5:32, se los vamos a poner en la pantalla. Dice, y siendo Noé de 500 años, engendró a Cam, a Sem, a Cam y a Jafet. Esta escritura nos dice que Noé tenía 500 años cuando engendró a sus hijos. Ahora, les ponemos Génesis 7:6.
Nos dice esta escritura, era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Se observan, esto nos da un periodo de 100 años entre el nacimiento de los hijos de Noé y el diluvio. Sin embargo, no especifica la edad que tenían los hijos de Noé cuando Dios le dio la instrucción de construir el arca. Ahora, por otro lado, sí encontramos una referencia en cuanto a la edad de uno de sus hijos después del diluvio, y esto está en Génesis 1, 11:10, se los ponemos en la pantalla. Dice esta escritura, estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Orsafax 2 años después del diluvio. Por lo cual, esta escritura nos dice que Sem tenía 98 años cuando pasó el diluvio. Pero si observan, no hay referencia a la edad que tenía Sem cuando Noé empezó a construir el arca o cuando la terminó, en relación a la edad de sus hijos. Y lo menciono, mis hermanos, porque muchas veces queremos encontrar detalles en la Escritura que Dios no lo reveló. Y si Dios no lo reveló, es porque para Él eso no era algo importante. Porque lo que sí es importante es lo que Él nos deja claro en su palabra, como es el caso del diluvio y la obediencia de Noé cuando se le dio la instrucción de construir el arca. Ahora, lo mismo es en relación a la crucifixión, porque unos dicen que fue el martes, otros dicen que fue el viernes, cuando lo que realmente importa es que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, independientemente del día que haya sido su crucifixión. Y lo mismo es en relación a la resurrección o a su nacimiento. Así que no perdamos tiempo, mis hermanos, en los detalles que no son claros en la Escritura. Mejor abracemos lo que Dios nos dejó claro en su palabra. Como lo es el hecho de que Noé fue un hombre diferente en su generación, porque Noé era un varón justo, era un varón perfecto y caminó con Dios. Esto a pesar de las malas influencias que había en su generación, las cuales, por cierto, nunca hicieron retroceder a Noé para perdición. Por eso es que alcanzó testimonio entre los antiguos. Ahora, por otro lado, también es importante mencionar cómo Dios ha dado advertencias de juicio en su palabra por medio de sus profetas, como por ejemplo, hablando de los profetas mayores, tenemos a Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y hablando de los profetas menores, tenemos a Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y son menores no porque sean menos, sino porque sus escritos eran más pequeños que de los otros profetas que son considerados como mayores. Pero muchas veces, de hecho, yo cuando quiero hablar del día del juicio de Dios o el día de la ira del Señor, me gusta utilizar a un profeta menor, el de Sofonías. Porque este profeta, desde que inicia su escrito o su libro, habla del día de la ira de Dios con palabras como destruiré por completo todas las cosas sobre la faz de la tierra. Destruiré a los hombres, las bestias, las aves de los cielos y los peces del mar. Cortaré a los impíos y rearé, es decir, mataré a los hombres sobre la faz de la tierra. La realidad es que cuando leemos esta profecía o esta escritura de los profetas, nos damos cuenta cómo Dios ya había establecido juicio ante la humanidad aproximadamente, si tomamos de referencia a Sofonías, se fueron 635 años aproximadamente antes de la llegada de Jesús. Y esto es porque el pueblo ni buscó a Dios ni lo consultó. Dice la Escritura que mejor preferían subirse a las terrazas para consultar las estrellas, el cielo y todo lo que hay allí. Ahí tenían puesta su confianza. Y lo triste de esto, mis hermanos, es que actualmente mucha gente sigue haciendo lo mismo.
solo que ahora lo hace por otros medios, como por ejemplo los signos del zodiaco, el tarot o la lectura de las manos. Están buscando en otras partes querer conocer el futuro, desechando con esto al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo, que vino a morir por nuestros pecados en la cruz. Ahora, cuando una persona no considera a Dios en su vida, Dios tampoco lo va a considerar para salvación. Y de hecho Jesús también lo menciona en Mateo 10, versos 32 y 33, donde nos dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Por eso es importante que nunca neguemos a Jesús delante de los hombres, para que Jesús nunca nos niegue delante del Padre. Ahora, desafortunadamente, también he visto cómo hombres y mujeres que dicen o se declaran como cristianos, con sus hechos niegan a Jesús. Porque ponen en primer lugar su familia, sus hijos, su trabajo, incluso sus enfermedades. Así que no permitamos, mis hermanos, que Jesús esté en segundo lugar, porque Él es nuestro Señor y nuestro Salvador y siempre tiene que estar en primer lugar. De hecho, por eso el Señor nos deja ejemplos en su palabra de hombres que ante circunstancias difíciles siempre supieron poner a Dios en primer lugar, pero también pusieron su fe en Él ante sus advertencias. Ahora, hablando de las advertencias, el Señor también nos dice en su palabra que debemos tener cuidado con falsas doctrinas, con falsos maestros y con falsos hermanos, como Pablo le dice a su discípulo Timoteo en su primera carta. Ahora, hoy en día, por medio de las redes sociales, encontramos un sinfín de falsas doctrinas y falsos maestros. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que estamos mirando y escuchando en las redes sociales, porque no todo viene de Dios. Pero también como iglesia debemos estar atentos con aquellos que dicen que son hermanos y no lo son, porque a final de cuentas pueden dañar a la iglesia con sus acciones. Ahora lo comento no para que lo desechemos, sino para que le sigamos compartiendo el evangelio y de igual forma oremos por su conversión, porque puede ser un familiar de nosotros. Esto con la finalidad que el Señor lo traiga a nueva vida y pueda ser entonces de bendición para la iglesia y no de maldición. Por eso la Escritura dice en Gálatas capítulo 6, versos 1 y 2, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Así que, mis hermanos, cuidemos de convertirnos en jueces, cuando debemos buscar la restauración de los hermanos y también la conversión de los que aún no lo son, para que continuemos avanzando como iglesia. Ahora, retomando la vida de Noé, el texto base nos dice que cuando fue advertido por Dios con temor, preparó el arca para que su familia se salvase. Ahora esto nos da un principio familiar. Porque Noé no miró solamente por su salvación, sino también por la de su familia. Por eso fue que construyó el arca. Y nosotros también, mis hermanos, estamos en una situación muy similar, porque este mundo también está en juicio. Y si nosotros no hacemos nada, cuando nuestra familia incrédula vaya a la presencia de Dios, va a pasar su eternidad en el infierno. Por eso no debemos desaprovechar cada oportunidad que el Señor nos dé de compartirles el evangelio. Ahora, si ya lo hicimos,
continuemos orando para que la misericordia de Dios obre en sus vidas, así como obró en la nosotros. Porque la mayoría de nosotros, a la primera que nos compartieron, nos dijimos, sí, Señor. No, nos resistimos. Y ellos también lo van a hacer. Pero el único que puede hacer el cambio en su vida es el Señor y su palabra. Porque su palabra es verdad. Su palabra nos transforma. Y hay que llevarlos a la palabra de Dios. Por eso es importante los modelos y los ejemplos que el Señor nos dejó en su palabra, como el caso de Noé, para que pongamos nuestra fe en acción ante un juicio que se espera. Ahora, Noé lo hizo construyendo el arca y nosotros lo debemos hacer compartiendo el evangelio a toda criatura. Ahora, otra cosa que también quiero rescatar de la vida de Noé es que cuando el texto base dice, y por esa fe condenó al mundo, aquí es importante hacernos la pregunta, ¿qué quiere decir esto cuando dice que por esa fe condenó al mundo? ¿Será acaso que Noé empezó a juzgar a su generación como si fuera juez puesto por Dios? ¿Será realmente lo que quiere decir este texto? Definitivamente no, mis hermanos, porque Dios no lo puso como juez, sino como constructor cuando le dio la instrucción de construir el arca. Sin embargo, el apóstol Pedro, en su segunda carta, nos presenta un detalle que nos puede dar luz en relación al por qué condenó al mundo. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 5. De hecho, se los vamos a poner en la pantalla. Dice aquí la Escritura, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Pero observen lo que dice el verso 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Si observan esta escritura, está hablando en el contexto de ciertos juicios de parte de Dios. Y el primer juicio es en relación a los ángeles que pecaron, como dice el versículo 4. Pero en el versículo 5 habla de un juicio o del juicio del diluvio que se efectuó en los tiempos de Noé sobre el mundo de los impíos, que también aquí es presentado como el mundo antiguo. Pero lo que quiero rescatar de este texto es que cuando dice, sino que guardó a Noé pregonero de justicia, la palabra pregonero tiene el sentido bíblico de alguien que predica o es un heraldo de Dios. Por lo cual se refiere a una persona que proclama una noticia muy importante públicamente de parte de Dios. Lo cual nos enseña que Noé, mientras construía el arca, advertía a su generación de que vendría un juicio, de que vendría un diluvio. Pero ellos no creyeron. Y no creyeron por su incredulidad. Y la incredulidad es la que realmente condena a las personas. Ahora, la Escritura indirectamente nos habla de otras personas que no fueron incrédulas. Fue la esposa de Noé, los 2 hijos de Noé y sus esposas. Y la evidencia que le creyeron es que se subieron al arca. Y de esa forma ellos alcanzaron salvación y demostraron que no fueron incrédulos. Porque han existido otras personas que se les da el mensaje que vino en destrucción y no lo creen. Tenemos el ejemplo de los yernos de Lot, los cuales no le creyeron cuando les comunicó que venía una destrucción de parte de Dios. Les ponemos la escritura en la pantalla, Génesis 19:14.
Nos dice, entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Su incredulidad hizo que murieran con el resto de la ciudad. Por tanto, cuando dice que condenó, es decir, fue porque su misma incredulidad fue la que los condenó. Y les dijo, les advirtió, viene juicio de Dios. Y dijeron, ¿qué juicio va a venir? ¿Y ahorita qué pasa? Ay, juicio de castigo eterno en el infierno. ¿Qué dice la gente? Eres un religioso, ¿verdad? Ahora, el texto base también nos dice que Noé fue hecho heredero de justicia que viene por fe. Y aquí es donde se manifiesta la doctrina de la justificación, la cual llega a la vida del hombre solo y exclusivamente por medio de la fe en el Evangelio. Doctrina que al día de hoy sigue vigente, porque el Evangelio o porque por medio del Evangelio somos justificados ante Dios, como dice la Escritura en Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora, ¿qué pasa si no hay fe en Jesucristo? El escritor a los Hebreos nos da la respuesta en el contexto, en Hebreos 11:6, donde nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces es claro que si no hay fe, y fe en Jesucristo, porque en ese contexto lo está presentando, es imposible agradar a Dios. Pero si tenemos fe, entonces vamos a necesitar dar una evidencia de nuestra fe poniéndola en acción. Y parte de la evidencia es que no vamos a retroceder, ¿verdad? Porque los hombres que ponen su fe en Dios siguen adelante, nunca retroceden. Por eso termina el capítulo diciendo, pero nosotros no somos de los que retroceden. Y estos son los primeros ejemplos que nos pone el Señor en su palabra para que aprendamos de ellos, ¿verdad? Y vemos que el ejemplo de Noé, lo vemos hacia atrás como historia, pero imagínense vivir allí con gente que nomás estaba llena de violencia, de maldad, de depravación. Definitivamente se las vio duras, pero él fue justo y caminó con el Señor. En íntima, y es la única forma como realmente vamos a poder seguir adelante, estando en íntima relación con Dios, dependiendo de Él, yendo a su palabra, que nos dé instrucción y poniéndola por obra. Entonces, como conclusión al mensaje del día de hoy, aprendamos a poner nuestra fe en acción para no retroceder independientemente de las circunstancias contrarias que se nos presente, como lo son problemas en el hogar, problemas en el trabajo, problemas con los vecinos, problemas de nuestras enfermedades, o pónganle el problema que ustedes quieran. Porque el que es de fe va a continuar adelante dando testimonio con su vida y con sus hechos. Pero también creyendo lo que Dios estableció en su palabra, porque su palabra es verdad. ¿Ven? Así que mis hermanos, no permitamos que la incredulidad gobierne nuestra vida y acciones. Mejor seamos hombres y mujeres que dan testimonio de una fe en acción, haciendo lo que Dios dice en su palabra. Amén. Vamos a orar. Oh mi Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por estos hombres que tú has dejado de testimonio, para que podamos ver que sí se puede, pero necesitamos ver cómo estos hombres salieron adelante, cómo esos hombres siguieron adelante, cómo esos hombres no retrocedieron.
Y ayúdanos, Señor, a ser una iglesia que siempre vaya hacia adelante. Busque hacer tu voluntad. Vayamos por los perdidos. Nunca nos quedemos callados, porque este mundo también está en juicio. Ayúdanos, Señor, a ser también pregoneros de justicia. Porque tu Hijo Jesucristo ya hizo la obra y ahora lo único que tenemos que hacer es comunicarla. Nosotros no tenemos que hacer esa obra y gracias, Señor, por eso. Porque estoy seguro que al primer latigazo salíamos corriendo. Pero Jesús sabía que Él tenía que morir para podernos dar la oportunidad de salvación. Y gracias, Señor, porque en tu misericordia nos has revelado que por medio de la fe podemos ser salvos de la condenación. Pero ayúdanos, Señor, a que no seamos egoístas, que abracemos esta verdad y no la compartamos. Oh, mi Dios, ayúdanos para que siempre como iglesia hagamos tu voluntad y no la de nosotros. Porque tu voluntad es agradable, es santa y es perfecta. En Cristo Jesús lo hacemos. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, vamos ahora